Bienvenidos a un nuevo video de EduTech+. En esta oportunidad seguiremos hablando del tema de la educación en tiempos de pandemia. Además, daremos algunas recomendaciones y conclusiones trabajadas en equipo. En los videos anteriores conocimos los conceptos principales acerca de las TICs y las brechas digitales, además de la problemática que surgió en nuestro país a causa de la pandemia. En este video tenemos un invitado especial, a George Alexander Laguna Aguilar, quien es coordinador administrativo de la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes del Minedu. Él nos dará a conocer un poco más sobre esta problemática y las acciones que tomaron para que la educación en el Perú no se vea tan afectada. Buenas noches, Jorge Alexander Luna Aguilar. El objetivo de esta entrevista es identificar las causas y consecuencias de la deficiencia en la calidad educativa en tiempos de pandemia. Durante la pandemia se observó que muchos estudiantes interrumpieron sus actividades académicas. ¿A qué se debió esto? El gobierno decretó el estado de emergencia y el estado de emergencia indicaba el aislamiento en los cuales no podríamos entrar en espacios cerrados. Las instituciones educativas son espacios cerrados y, bueno, en aras de proteger a los menores de edad, no podríamos exponerlos a un contagio masivo. Según una nota de prensa presentada por el Minedu, debido a la pandemia por el COVID-19 y sus graves consecuencias sanitarias y sociales, en el año 2021, un total de 124.533 estudiantes interrumpieron sus estudios a nivel nacional, por una serie de factores, como la falta de conectividad, problemas familiares o económicos. La brecha digital se ha ido presentando durante las últimas décadas. No apareció durante la pandemia de la COVID-19, tan solo se hizo evidente. No es una causa en sí misma, es más bien una consecuencia. Este problema obedece a causas económicas, como la falta de acceso a costos de equipamiento, ausencia de una política de Estado adecuada que permite un desarrollo descentralizado en temas tecnológicos e infraestructura de interconexión, causas educativas de ausencia de lineamientos establecidos para el desarrollo de competencias digitales dentro del currículo de educación básica y perfil de docente. ¿Considera usted que la educación brindada en este periodo de pandemia logró cumplir con los requerimientos mínimos para ser considerados una educación óptima? Existen publicaciones por parte de la UMC, del Ministerio de Educación, que indican las caídas que tuvo los aprendizajes en esta época de pandemia. Sale en los medios el tema de la evaluación muestral 2022, la que va a iniciarse estos días. Se habla de que durante el tema de pandemia hubo una caída de 16 puntos respecto al tema de los logros de aprendizaje con respecto a los años pre-pandemia. Es un hecho que no fue suficiente todas las intervenciones que realizó el Ministerio de Educación a través del Aprendo en Casa para mantener el ritmo educativo de los estudiantes. En el Perú existen políticas para alcanzar un sistema educativo más inclusivo, donde todos tengan las mismas oportunidades, pero en la práctica no son suficientes y nuestro sistema educativo termina perjudicado. Aprendo en Casa fue una plataforma que ayudó a la educación. Fue una estrategia que salió muy pronto y sin hacer ningún tipo de prueba. Pero la intención del Estado era muy buena al no tratar de perjudicar a los estudiantes. Aprendo en Casa amortiguó lo que hubiera sido la enorme caída de la educación y los aprendizajes en este tiempo. Las TIC están revolucionando la educación. Fue impulsada en gran mayoría por la pandemia. Gracias a ello, las instituciones educativas
apresuraron su proceso de digitalización, pero esto no se ve reflejado en la mayoría de locales educativos, debido a que en el Perú presenta carencias de infraestructura de comunicaciones y no tienen acceso a conectividad, pues este recurso es fundamental para acceder a información y así los estudiantes puedan ampliar sus conocimientos. También se tuvo la falta de capacitación en el uso de las TICs por parte del Estado hacia los docentes. Ante ello, los maestros no estuvieron preparados para afrontar esta nueva modalidad de enseñanza. Como se pudo observar en el anterior video, los profesores tuvieron que adaptarse al uso de las tecnologías por su propia cuenta, a veces utilizando las herramientas que no son las adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes. Podemos decir que la educación rural y las TIC no están trabajando de la mano, producto de una mala política y falta de compromiso de las autoridades. El gobierno ha invertido en la implementación de las TIC, pero debemos precisar que este beneficio se ha dado de manera desigual, priorizando las zonas urbanas. El retraso del aprendizaje ocasionado en la pandemia y la ausencia de sólidas políticas de inclusión digital generaron que muchos estudiantes desertaran del sistema escolar, ya que al no tener las herramientas necesarias, los estudiantes no pudieron llevar con normalidad sus clases remotas. El especialista en tecnología Fernando Núñez nos mencionó que el uso de las TICs hoy en día son muy importantes en la educación virtual. Permite acceder a información sin un alto costo o esfuerzo. Además, permite que el estudiante obtenga información de un determinado tema, ya sea en bibliotecas virtuales, donde pueda reforzar o practicar en línea con herramientas que califiquen en tiempo real. Pero a este beneficio no pueden acceder muchos estudiantes, ya que en nuestro país tenemos atrasado el uso de las tecnologías, ya que muchas viviendas y colegios no cuentan con acceso a Internet. En el peor de los casos, no se contaba con un equipo tecnológico. Es por eso que las clases remotas fueron desarrolladas sin éxito, debido a que no cumplían con los estándares necesarios para ser considerados una educación óptima. Muchos factores impidieron que se brinde una buena enseñanza. Una serie de brechas digitales acentuadas por factores de conectividad, ausencia de dispositivos, apropiación de la tecnología y la inadecuada formación de los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas. Este trabajo ha sido muy interesante. Nos ha permitido conocer la precaria educación que se está llevando en estos años de pandemia. Un trabajo que ha requerido de mucho esfuerzo, paciencia y persistencia. En el transcurso de los videos anteriores se ha dado a conocer las acciones que tomó el gobierno frente a esta problemática. Además, se mencionó los actos que tuvieron que tomar las instituciones educativas para sobrellevar estas dificultades en el uso de las tecnologías. Abordar esta problemática fue muy interesante. Me di cuenta de las dificultades que existen en nuestro país y que el Estado está haciendo lo posible para superar estas barreras. Nosotros como ciudadanos debemos exigir que el Estado nos brinde una educación igualitaria, con herramientas tecnológicas que ayuden en el desarrollo cognitivo de los escolares. Al realizar este proyecto audiovisual, aprendí que las TIC en el ámbito educativo es muy importante, ya que nos ayuda a realizar muchas actividades. Al investigar y conocer más sobre esta problemática, puedo decir que la pandemia develó las deficiencias que se tuvo en el uso de las TIC. Fue sin duda un impacto que conllevó a reflexionar a que debemos implementar las TIC en la educación, ya que nos encontramos en un mundo digitalizado. Como hemos visto a lo largo del video, la educación en pandemia no fue la más adecuada, ya que muchos estudiantes no contaban con equipos tecnológicos para desarrollar sus clases a distancia. Es por eso
que llamamos a la implementación del uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya que son herramientas adecuadas para el mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar muchos likes.